Saludos estimados estudiantes, bienvenidos a este curso de Nuevo Testamento 2. Mi nombre es Andrés Fernández, voy a ser el facilitador para este curso. Y hermanos, es un privilegio desde ya poder compartir con ustedes estas 6 semanas. Gracias por ser parte de este grupo, gracias por ser parte del grupo de líderes que se están preparando para servir mejor al Señor. Realmente es un privilegio poder ser parte de este hermoso grupo. Y va a ser un grupo relativamente pequeño, pero eso nos permite poder dialogar mucho más, poder ampliar, poder estar más atento a cada una de sus participaciones. Entonces, mis hermanos, les motivo desde ya, desde el puro comienzo del curso, a que estemos bien activos en los foros para que a través de los mismos, y tratemos de ser lo más puntuales posibles, podamos compartir y poder no solamente responder una vez, dos veces, sino que haya una comunicación constante entre nosotros. Yo voy a tratar de estar lo más activo posible durante el curso y desde ya estoy para servirles en cualquier pregunta que tengan, cualquier duda. Para sus servidores es un privilegio poder estar con ustedes. Para contarles un poquito acerca de mí, yo nací en Argentina en el año 1988. Cuando era un chiquillo, como dicen aquí en Costa Rica, mis papás fueron llamados a servir como misioneros de la Iglesia Nazareno en el Seminario Nazareno de las Américas. Y de 7 años vine a este hermoso país. Aquí me he criado desde entonces. Soy más, siempre bromean que soy más tico que argentino. Y la verdad que es un poco cierto, ¿no? No me gusta admitirlo mucho, pero es un poquito cierto. He servido básicamente en todas las posiciones, yo creo, de la iglesia. Empecé, me acuerdo que mi primer trabajo en la iglesia Nazareno del Alto, que es la iglesia justamente que trabaja aquí en la iglesia, perdón, en el seminario, fue con un retroproyector, pasando los cantos durante el culto. Y mi primera experiencia fue una frustración, se me cayeron todas las hojas de los cantos, las filminas, ¿verdad? Porque eran unas hojas transparentes. No sé si alguno de ustedes se acuerda de ese tiempo. Después pasé a ser tesorero de la JNI, pasé por todos los diferentes puestos de la JNI. Actualmente sirvo como pastor de jóvenes en la iglesia del Nazareno de Los Ángeles, donde trabajo muy de la mano con nuestra pastora Sirlene Bustos, para la gloria y la honra de nuestro Señor. Es una iglesia muy hermosa que está experimentando un crecimiento muy bonito y acabamos de comprar un nuevo lote, estamos pagándolo mes a mes. No es sencillo, pero gracias a Dios Él nos ha ayudado y seguimos adelante. En cuanto a mi formación académica, completé mi bachillerato teológico aquí en Sendas, en el Seminario Nacional de las Américas, hace bastantes años ya. Después de eso, comencé una maestría con énfasis en juventud, cultura e iglesia en Northwest Nazarene University. Hace unos 3 años completé esa maestría y actualmente su servidor está cursando un doctorado en la Universidad Evangélica de las Américas, UNELA. Actualmente hoy estoy terminando mi segundo curso de este doctorado. Entonces, al igual que ustedes, yo también soy un estudiante. No considero ser dueño de la verdad, simplemente quiero ser un facilitador del aprendizaje que podamos construir juntos. Entonces, bienvenidos nuevamente a este curso Nuevo Testamento 2. Les repito, cualquier duda, cualquier consulta que tengan a lo largo de todo el curso, pueden hacérmela saber. Además de ser el profesor de este curso, también soy el coordinador de lo que es el bachillerato aquí en el Seminario Nacional de las Américas. Entonces, si tienen cualquier duda, con gusto puedo atenderla. Muy bien, hermanos, vamos a comenzar con esta semana 1. Ustedes tienen ahí en la plataforma el sílabo. Me gustaría compartirlo brevemente aquí con ustedes. Déjenme cargar el sílabo, por favor. Muy bien. Estamos empezando un día tarde. El curso comenzaba ayer jueves, pero la semana académica va a ir de jueves a miércoles. No se olviden de esto, por favor. Aquí tienen todos mis datos personales, van a encontrar mi número de teléfono. Si ustedes usan WhatsApp, es una herramienta de comunicación instantánea que pueden utilizar conmigo. No hay ningún problema, nada más me ponen un mensajito por WhatsApp y con gusto les atiendo. Tienen mi correo electrónico y también mi Skype.
donde estoy usualmente estoy conectado a Skype, entonces cualquier consulta pueden hacérmela llegar por esos medios. Tenemos los requisitos técnicos para el curso. Más adelante tenemos la descripción general del curso. Voy a hacer un poquito más grande esto. Y podemos ver que básicamente este curso comprende el estudio de los aspectos históricos, literarios y teológicos desde Romanos hasta Apocalipsis, pasando, por ende, por las epístolas paulinas, las generales y las juaninas, incluyendo Apocalipsis. También vamos a ver las petrinas, las que escribió el apóstol Pedro. Los objetivos generales son conocer los aspectos históricos, literarios y teológicos de las epístolas paulinas, las generales y las juaninas. Muy bien, los libros de texto van a ser dos. El módulo del curso, el cual ustedes van a tener en formato PDF en la plataforma, y también vamos a usar la palabra de Dios como fundamento del curso. Recuerden, es un curso bíblico. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Juntos vamos a leer completamente, y en esto confío en su compromiso cristiano y en su palabra, ¿verdad? De que me van a acompañar en la lectura de estos libros enteritos. Entonces, la primera semana vamos a ver las primeras epístolas paulinas, entonces yo les voy a pedir que lean esas cartas, y así consecutivamente en cada una de las semanas. Aquí tienen las unidades, ustedes van a tener el sílabo, por favor repásenlo para que sepan dónde va el curso, cómo estamos. Cada semana cada 2 semanas vamos a ver una unidad, ya que tenemos 3 unidades en total y 6 semanas del curso. Entonces vamos a ver una unidad cada 2 semanas. Muy bien, aquí vienen algunas descripciones generales sobre la semana académica. Y más abajo tenemos el plan semanal. Esto es muy importante, yo les recomiendo imprimirlo, y tratamos, no en todos los cursos, pero en la gran mayoría de cursos tratamos de tener este plan semanal para que ustedes puedan imprimirlo y con un lápiz puedan ir marcando las cosas que ya han hecho. Ven, aquí tienen lo que tienen que leer cada semana. Tienen que, por ejemplo, en la semana 1 están los libros que vamos a ver. Tienen que ver este video, tienen que leer y estudiar los materiales, tienen que participar de los foros y tienen que leer estos libros. En los materiales se incluye el módulo que ustedes van a tener en formato PDF, y las tareas, ya digamos fuera de lo normal para esta semana, va a ser un examen corto al final de la semana, que sería entre el lunes a miércoles de la próxima semana, que ustedes podrían hacerlo, ¿sí? Tratamos de dejar el miércoles como un día de descanso. Si ustedes se ordenan entre jueves y martes, pueden completar la semana académica, pero también pueden utilizar el miércoles para completar tareas que tengan pendiente. Entonces podrían también hacer el examen corto el día miércoles. Muy bien, por favor tengan esto en cuenta para que puedan ir llevando ahí su propio orden. Recuerden que en el mundo en línea, en la educación en línea, el estudiante es prácticamente su propio profesor, por así decirlo, ¿no? Ustedes tienen que ser muy ordenados, muy disciplinados en las lecturas, y mucho es autoaprendizaje, y después utilizamos los foros y los recursos en línea para poder compartir con los demás y que la enseñanza sea conjunta. El profesor es básicamente un facilitador y no tanto un expositor de el contenido. Recuerden esto, por favor, ahora y en todos los cursos siguientes. Los criterios de evaluación, tenemos que los foros van a ser muy importantes. Tenemos un 30% para foros. En total vamos a tener 12 foros calificados, 2 por semana, incluyendo uno en respuesta al video y uno en respuesta a las lecturas. Vamos a tener 5 exámenes cortos en las primeras 5 semanas, y también vamos a tener en la semana 3, esa semana no hay examen corto. A ver, déjenme recordar, creo que sí, la semana 3 sí hay examen corto, es la semana 6 que no hay examen corto porque está el ensayo final. En la semana 3, además del examen corto, tienen que hacer una carta a su iglesia local. Esta carta es básicamente ponerse en los pies de un apóstol, ya sea Pablo, Pedro, cualquiera que ustedes quieran, y imaginar que van a salir de viaje o que los meten a la cárcel en algún lugar lejano, y ustedes tienen que escribir a su iglesia local. ¿Qué le dirían? Y traten de ser creativos. Esta es una tarea para poder demostrar la máxima creatividad posible. Si quieren hacer decoración en la página, si lo que ustedes quieran, sean creativos, no pónganse en los pies de un apóstol
que escribe a su amada iglesia y con una introducción, con igual qué contenidos quieren tratar, hay algún tema espinoso al cual quieran referirse y una conclusión también, una despedida. Sean creativos, que disfruten esta tarea. Muchos estudiantes terminan leyendo esta carta ficticia en sus iglesias locales y es de mucha bendición para los hermanos. Pero esto no es un requisito de la clase, ¿sí? Esto simplemente va a ser algo privado entre nosotros. Ya después, si ustedes desean compartirlo con su iglesia local, pueden hacerlo también. Y en el ensayo final van a escoger un tema y van a desarrollar un ensayo con los parámetros establecidos aquí en la descripción. 2000 palabras. Igual, hermanos, desde ya, por favor, y eso trato de repetirlo con todos los grupos, traten de no copiar textualmente de internet todo el ensayo, porque esto es merecedor de un 0, esto se considera plagio. Si van a citar a algún autor, que sí recomiendo que busquen información, que investiguen, si van a citar a un autor, es un parrafito pequeño y tienen que poner la cita de a dónde sacaron esa información. Si no lo hacen, aunque sea un parrafito pequeño o párrafos seguidos, todas un montón de páginas, esto se considera plagio y es merecedor de un 0. Entonces, recuerden, hermanos, por supuesto que podemos investigar, usar páginas web, libros, todo lo que ustedes quieran, pero tenemos que citarlo. Igual a mí lo que más me interesa es conocer, leer lo que han aprendido durante el curso y que ustedes lo puedan pasar por sus propias mentes y escribirlo en sus propias palabras. ¿Sí? Entonces, me interesa más escucharlos a ustedes que a un montón de otros autores. ¿Sí? No quiero que tampoco el texto sea, el trabajo sea 99% textos citados y un 1% ustedes. No, que haya un balance entre lo que ustedes me dicen y las citas que recopilen de otros lugares. Aquí yo sugiero algunos temas, pero también si quieren proponer su propio tema, me mandan un correíto para que yo lo apruebe y adelante. No hay ningún problema, mis amados hermanos. Muy bien, esto es la descripción general del sílabo. Por favor, leanlo en detalle en su propio tiempo. Aquí tenemos la rúbrica de las tareas escritas. Yo trato de basarme en esta rúbrica para calificar y esperemos que lo podamos hacer también en este curso. Muy bien, amados hermanos, para hacer una introducción general de esta semana 1, vamos a retornar a la presentación y quiero que vean esta descripción de el apóstol Pablo. Está en el libro Apostle Extraordinary del autor Reginald White y en la página 206 de este libro el autor hace esta descripción de Pablo. Esta es una descripción tomada de los textos antiguos que habían que se referían a cómo era Pablo. Y recuerden, hermanos, que Pablo fue el escritor de más de la mitad del Antiguo Testamento. Y el autor dice esto, que es muy curioso. Se los comparto. Un hombre, Pablo, dicen que era un hombre de muy pequeña estatura, muy poco pelo, quizás como yo, que cuando van pasando los años nos vamos quedando con poco pelo. Piernas muy curvas, con un buen estado físico en general, pero con cejas muy tupidas que formaban una sola, lo que se conoce como una uniceja, ¿no? En algunos lugares. Una nariz torcida, ¿sí? Y parecía tipo pico de águila, o sea, tenía una nariz así bien para abajo. Era un hombre lleno de la gracia de Dios, que a veces aparentaba ser un hombre, pero a veces su rostro parecía como el de un ángel. Entonces podemos ver, amados hermanos, que quizás si nos basamos en esta descripción, físicamente Pablo no era una persona, un apóstol que podemos decir imponente, ¿verdad? No sé si ustedes alguna vez han tenido la experiencia de ver a un jugador de fútbol profesional, sobre todo quizás un defensa o un jugador de básquetbol, que son altos, ¿verdad? Y uno los ve y solamente con su presencia aparentan, no sé, poder o no sé cómo describirlo, ¿verdad? Pero su presencia impacta. Pablo no tenía esta virtud, por así decirlo, física, pero
a través de su inteligencia y la llenura del Espíritu que él tenía en su corazón, su vida transformó la iglesia para siempre. Sus escritos, no hay duda que estaban llenos del poder de Dios. Y por lo tanto, esta persona que físicamente, humanamente, parecía una persona simple, común y corriente, pasó a ser una persona extraordinaria, como dice este libro. Entonces, la diferencia no la hizo su físico, aún me atrevo a decir que no lo hizo su forma de escribir, lo hizo el poder de Dios obrando a través de sus manos, de su escritura y de su mente. Entonces, realmente Pablo era un hombre extraordinario. Si tuviéramos que escoger una sola persona responsable de la expansión explosiva del cristianismo por todo el mundo, ese tendría que ser Pablo. Por supuesto, hubieron muchos otros apóstoles, pero la persona que Dios utilizó para expandir con mayor fuerza el cristianismo fue el apóstol Pablo. Sin esa visión misionera tan hermosa que Dios le dio, hoy la religión cristiana no sería lo que es. Filipenses 3, 4 al 6 dice, y este es el mismo Pablo escribiendo, no se olviden, yo mismo tengo motivos para tal confianza, para gloriarme. Si cualquiera otro puede tener motivos para confiar en esfuerzos humanos, yo más, circuncidado al 8º día, del pueblo de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de pura cepa, en cuanto a la interpretación de la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que la ley exige, intachable. Vamos a desglosar esto un poquito. ¿Quién era Pablo? Como circuncidado, como buen israelita, al 8º día, pasó por este rito al igual que Jesús. Entonces podemos ver que Pablo era enteramente judío, enteramente israelita. De la tribu de Benjamín, una de las tribus más pequeñas, sin embargo, siempre permanecieron fieles a Dios. Entonces podemos ver que su currículum va bien. Ahora, fariseo. ¿Quiénes eran los fariseos? Los fariseos eran los más numerosos e influenciales. Su nombre significaba literalmente separatistas. Se miraban como los seguidores verdaderos de Dios y eran celosos en hacer prosélitos. Jesús dijo que ellos recorrían mar y tierra para ser un prosélito. En otras palabras, Pablo, en cuanto a su currículum, era un hombre que tenía toda la autoridad para poder predicar la palabra de Dios. En cuanto a su hoja de vida, tenía todo ese historial que lo avalaba. Sin embargo, esto no fue lo que trajo, por así decirlo, los grandes resultados a la vida de Pablo. No fue todo esto, fue el poder de Dios actuando sobre él. Y él se dejó usar. Recuerden que Pablo participó avalando la muerte de Esteban, del mártir Esteban, en el tiempo de la iglesia apostólica. Recuerden, Esteban fue el primer mártir y dice que fue lanzado a los pies de Pablo. Entonces, Pablo, con todo esto, con todo ser circuncidado, ser israelita, ser fariseo, aún no había entendido cuál era realmente el propósito de Dios para su vida y no había sido transformado por el poder de Dios. Y yo me pregunto, amados hermanos, nosotros tenemos un historial también. Tenemos nuestros títulos, tenemos toda nuestra historia. Sin embargo, si no permitimos que el amor de Dios, el poder de Dios, transforme nuestras vidas y nos alineamos a su voluntad, todo lo que hacemos van a ser simples esfuerzos humanos y no van a ser esfuerzos que están sujetos y llenos del poder del Espíritu Santo. Entonces, esta transición que hizo Pablo de entender que por más historia, por más currículum que él tuviera, que eso realmente, en cuanto a lo que Dios refería, como él mismo lo dice, era como basura, ¿verdad? No era importante. Él entendió que lo más importante era alinearse con la voluntad del Señor. Entonces nuestros hermanos, con todo nuestro conocimiento, con todo lo que somos, y ustedes están estudiando un título académico y por lo tanto creemos que es importante estudiar, prepararnos y tener un historial acertado en nuestro pasado. Sin embargo, lo más importante es que nuestra vida se alinee con la voluntad de Dios.
Y esto lo podemos aprender de Pablo, un hombre que fue transformado por el Espíritu Santo y cumplió con la voluntad de Dios. Pablo en papel era una persona intachable, con los privilegios y comodidades que todos nosotros soñamos. Pero cuando recibe el llamado por parte de Jesús, todo cambia, hay un giro de 180 grados. Dejó todo atrás, tomándolo como basura, por amor de Cristo. Y otra vez repito, gracias a él y a muchos otros que siguieron su ejemplo, hoy la iglesia es lo que es. Hombres llenos del poder de Dios, hombres llenos del Espíritu Santo, que transformaron la iglesia para siempre. Entonces, en base a esto que hemos comentado así rápidamente, es nada más una introducción, un primer contacto con el tema de esta semana. Vamos a responder en el primer foro semanal. ¿Cuál es la importancia del apóstol Pablo para nuestra iglesia cristiana hoy? ¿Y qué cree hubiera pasado si el apóstol Pablo no hubiera aceptado el llamado de Dios? ¿Cómo sería el cristianismo y la Biblia en la actualidad? Si Pablo se hubiera caído de ese caballo y Dios le habla y dice, no, prefiero quedarme ciego a hacer esto, y se olvida y sigue en sus caminos. ¿Cómo sería la iglesia cristiana hoy? Personalmente creo que Dios hubiera puesto personas que hubieran también seguido con esta línea y el evangelio hubiera seguido su crecimiento. Sin embargo, no creo que el cristianismo tendría la fuerza que tiene hoy. Entonces, Dios no depende de ninguna persona. Eso lo dice la palabra de Dios. Si nosotros no hablamos, las piedras van a hablar. Sin embargo, cuando hombres llenos de Dios toman la decisión de trabajar por Él, el cristianismo se transforma, hay un crecimiento mucho más explosivo y suceden cosas maravillosas. Entonces yo creo que la iglesia sí es diferente hoy a través de la buena labor de Pablo. Pero ¿qué piensan ustedes? Me gustaría saber. Que Dios les bendiga. Estamos comenzando la primera semana. Espero que sea una semana muy llena de bendiciones de parte del Señor. Les mando un abrazo y una vez más estoy a su entera disposición. Paz de Dios y nos vemos en el foro.